Buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, una historia que todos conocen, por más que nunca vengan a la iglesia, nunca han asistido, habrán visto alguna película, algún dibujo. Esta historia es bien conocida, la rebeldía de Jonás, y cómo el Señor lo llamó a un propósito, pero él se rebelaba contra la voluntad del Señor. Y después, bueno, le vino una serie de sufrimientos que vamos a leerlo mejor para poder tenerlo claro. 4:6 al 11 vamos a leer. Esos dos versículos, 4 versículos, y vamos a ir desarrollándolo. Dice así la palabra: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir la mañana siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y en el espacio de una noche y un día desapareció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual, dice, hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre la derecha y la izquierda. Bueno, vemos acá la palabra, algo breve vamos a compartir, pero cómo lo relata acá la palabra del Señor, que justamente él no quería hacer la voluntad, y la voluntad representa, primeramente no quería pregonar allá que había un juicio de Dios, una destrucción sobre esa ciudad, y él no quería ir, pero al final fue, al final lo hizo, pero él esperaba el juicio, esperaba la destrucción de esta ciudad, y dice acá la palabra que le preparó una calabacera. La calabacera representa la protección de Dios, para ponernos en contexto. La bendición que tenemos muchas veces por misericordia, pero en un momento dice que la sacó. Se destruyó esa calabacera, esa protección, y el sol que pegaba sobre su cabeza por el viento recio y solano, cuando dice, es un calor abrasador, le hacía sentir mal. Y entonces se puso mal, se enojó y deseaba la muerte, como dice acá, pero vemos que Dios le reprende, después le recrimina: te pusiste mal por esa calabacera, y no, dice, ¿no tienes piedad de Nínive? Bueno, en esto vamos a sacarlo chiquito, por favor. Y los teléfonos, por favor, si voy a pedir una cosita, que pongan en vibrador, por favor. Es más interesante la voz de Dios en esta noche. Todos tenemos necesidades, todos necesitamos de Dios. Hay distintos grupos acá, gente que conoce la palabra del Señor, gente que no conoce tanto, y gente que escucha tal vez por primera vez, y no nos podemos dar el lujo de pasar por alto la palabra. ¿Amén? Vemos que el enemigo de una u otra manera usa para turbar, para traer distracción a nuestra mente, y justamente nos va a sacar lo más interesante que puede tener una persona que conozca a Dios, que conozca el poder del Señor, que sea libre de esta esencia de opresión, de carga, de sufrimiento, ¿no? La palabra mismo lo decía por los chiquitos, ya estaba adelantando algo, que el Señor nos quiere dar lo que deseamos. También dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso dice el Señor. Entonces vemos acá cómo a Nínive le mandó, ¿no? Le mandó acá para hacer la voluntad. Y justamente por no hacer la voluntad como el Señor quería, destruyó la calabacera. A ver, entendamos esto. Todos tenemos una calabacera.
Calavecera en el sentido, tenemos una protección, una bendición, algo que hasta este entonces venía todo bien, pero empezó a tocar esas áreas, se empieza a tocar esas áreas de nuestra vida que nos producían el contento, la alegría, la protección, que lo tomamos como una bendición, que nada malo sucedía en nuestra vida, pero tocó el Señor, dio al toque esa protección y nos trajo descontento. Yo creo que cada uno, hermano, en esa área tenemos un derrotero, algo que va mal en nuestra vida, algo que entendemos que no es normal, porque vemos normal en todas las familias, tal vez, todas las casas, pero yo digo, todos tenemos algo en que nos lamentamos. Tenemos una calavecera que ha sido destruida y eso es lo que trae aflicción, trae amargura. Algunos lo tienen en lo económico, otros en la familia, otros en los matrimonios, con los hijos, los problemas, pero todos tenemos una calavecera por la cual le preguntamos a Dios, ¿por qué acontece esto? Es porque justamente, hermano, no estamos poniéndonos bajo la protección del Señor. Una vez que nos ponemos en la mano del Señor para que Él nos guíe, para que nos hable a través de instrumentos, por la palabra, para poder entender qué está pasando en nuestra vida, por qué esta destrucción, por qué la opresión, por qué la carga, y entendemos que el sufrimiento, la opresión, la carga, todo eso representa la esencia de Satanás. La misma palabra dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa es la manera que actúa Satanás para hacernos sentir mal, cualquiera sea la herramienta, cualquiera sea la situación. Satanás vino para matar y destruir. Entonces vemos que nos mantiene en ese sufrimiento y entonces ahí empieza el malestar nuestro, por la cual Dios nos quiere o nos llama a hacer su voluntad o nos llama a su camino. ¿Para qué? Para que no sucedan esas cosas. Vemos que, como digo, vuelvo a repetir, cada uno tiene su calavecera, conociendo o no conociendo la palabra, hasta que el Señor permite que toque. Viene Satanás y toca nuestra vida, viene para matar, hurtar, destruir la familia, destruir tu vida, hacerte sufrir. Decía la chiquita también que el mundo es, en el mundo, como lo dijo el Señor, tendréis aflicciones. Y aflicción es el sufrimiento del ser humano, sea cual fuere la herramienta que utiliza. Vuelvo a repetir, con algunos con enfermedades, otro con la economía, otro en el matrimonio, otro turbación de espíritu, como le decimos, estar alterado todo el tiempo y no sabes por qué, como decía el chico, no sabía el por qué, pero te produce malestar. Eso es justamente la ausencia de Dios y cómo opera Satanás. Nosotros tenemos un enemigo. La palabra dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, que representa el ser humano, sino contra potestades. Y ese enemigo se llama Satanás. Eso es lo que te hace sentir mal, la opresión, el desgano, la desmotivación de vida, muchas veces hasta el suicidio. La desesperación, el vivir turbado, atormentado, nervioso, el vivir deprimido, eso representa la esencia de Satanás y lucha con diferentes cuestiones, la cual cuando toca nuestra calavecera o nuestra bendición o de eso que nos agarramos, nos amparamos, ahí empieza justamente el problema de nuestra vida. Ya no tenemos esa protección y está todo mal en nuestra vida. Todo es derrota, todo es sufrimiento y como dice acá la palabra del Señor, le tocó la calavecera y trajo un gran enojo contra Dios. Vemos que él era profeta de Dios y le trajo enojo. Mucho más para los que no conocen. Digo, ¿a quién le van a reclamar? ¿A quién le van a pedir? Porque muchas veces no entiende. Y entendía yo acá, que le tocó la calavecera, pero él, vemos que no tenía justamente compasión por Nínive. Y le mandó a Nínive a predicar. Y de acá yo entendía la palabra, hermano. Tal vez hay algunos que muy pocas veces han venido a la iglesia, no entienden estas cosas, tal vez está representando a Nínive, que nunca has escuchado la palabra, nunca la has entendido, porque acá dice, no saben discernir entre la derecha
y entre la izquierda. Tal vez te parezca algo extraño, pero vemos que el Señor también da oportunidad a través de un instrumento para que escuches la palabra del Señor, para que te libre de esa destrucción inminente en que estaba justamente esta ciudad. Y vemos que Dios da oportunidades de todo, y esta es la oportunidad, hermano, que estamos escuchando la palabra del Señor para ser libres. Algunos están en la condición de Jonás, otros están en la condición de Nínive, que necesitan escuchar, necesitan ser libres. Y vemos acá que dice también, voy a tocarlo acá, en Romanos 9:20, porque preguntamos, y muchas veces el culpable es Dios, siempre buscamos un culpable, y si no encontramos alrededor, no encontramos en nuestra familia, no le vamos a echar nunca la culpa a Satanás. Vamos a decir, Dios no existe, Dios es el culpable. ¿Por qué permiten estas cosas? Bueno, Romanos 9:20 dice algo parecido. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Vemos que buscamos un culpable y el culpable siempre es Dios, ¿no? Cuando no tenemos respuesta, cuando no sabemos a quién culpar, bueno, tocamos justamente la semana pasada, Satanás es padre de mentira, padre de engaño. Entonces, te miente siempre, va a buscar un culpable y siempre va a ser Dios. Aunque te destruya Él, aunque Él te haga sufrir, el culpable va a ser Dios. Según de nuestro razonamiento, de nuestra forma de pensar. Y dice, ¿por qué alterca? ¿Por qué discutimos contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces empezamos a razonar, ¿no? No me agrada esta vida, no me gusta. ¿Por qué me tocó a mí tanto sufrimiento, tanta opresión, tanta carga, tanta derrota, tanta vergüenza? Buscamos, ¿por qué me tocó este matrimonio? ¿Por qué me tocaron hijos rebeldes? ¿Por qué económicamente me va mal? ¿Por qué? Entonces te apunta el Señor, busca un instrumento, busca hacer la obra del Señor, pero siempre preguntamos por qué. Yo no quiero. Muchas veces decimos, yo no quiero llevar una vida de iglesia. Yo no quiero hablar de la palabra del Señor. Yo solamente quiero estar bien, quiero estar contento, me quiero sentar, quiero escuchar. Tal vez hasta ahí llegue tu intención, tu voluntad. Pero vemos acá la palabra que habla porque te está apuntando el Señor. Te está escogiendo, y cuando te escoge, no solamente es para arreglar tu vida. Cuando arregla tu vida, lo que va a producir es un gozo. Dice la palabra, para que entienda esto, que en Gálatas 5:20 está esto. Dice que el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es alegría, paciencia, benignidad, templanza, y bueno, empieza a nombrar una serie de cualidades de las que son la esencia del Señor, de lo que se forma el Señor. Y cuando entra la esencia del Señor en nosotros, lo que justamente vamos a sentir es eso: la paz, el gozo, la alegría, la tranquilidad, la paz en nuestra alma, el descanso inalterable que nunca experimentamos hasta ahora, el Señor va a poner en nuestra vida. Entonces vemos que así lo quiere hacer el Señor, quiere entrar en nuestra vida para tomar dirección de nuestra vida. Entonces, por eso, para que le busquemos, ¿qué va a pasar? Van a suceder cosas malas en nuestra vida. Vamos a experimentar cosas malas. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a Dios. Muchas veces por el sufrimiento venimos, porque no queremos, porque tenemos una naturaleza contraria a Dios. Porque sin problema no venimos, todos venimos con un problema. Yo vine por un problema. Yo era depresivo, tenía tantos problemas, digamos, acá. Tal vez no era un problema conflictivo de familia, pero acá estaba lo mío. Espíritu de suicidio, conflictivo, por la noche tenía pesadillas, no podía dormir con la luz apagada. Era un demonio que se apoderaba de mí en la pesadilla, prendía la luz y bueno, me despertaban porque me sacudían para poderme despertar, pero si apagaba la luz me aparecía algo como si fuera que yo estaba durmiendo en el cuarto y al apagar la luz era el mismo cuarto mío, pero sentía una presencia maligna, algo que no veía, pero sí que venía así, se apoderaba de mi cabeza y me atormentaba totalmente. Entonces ese pánico, ese temor, eso representa la misma esencia de Satanás, y así me hacía sufrir el enemigo. Hasta que empecé a conocer algo de la palabra del Señor, me empezaron
a enseñar que es una esencia satánica eso, que yo me tengo que pedir perdón, que tengo que confesar todo ese apartamiento de Dios. El buscar la presencia del Señor, el pedirle perdón, porque son por los pecados que suceden esas cosas. Y como no conocemos lo que son los pecados son las faltas, los errores que cometemos, el caminar sin dirección del Señor. Pecado quiere decir error. Y vemos que nuestra meta, como dice la palabra misma del Señor, es Jesucristo. Pero ese es nuestro blanco. Dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Prosigo hacia el blanco, dice el apóstol Pablo. Pero pecado quiere decir error. Entonces ya no vas a la meta o al blanco, estás errando la meta. Entonces así es cuando caminamos sin dirección de la palabra. No sabemos y preguntamos a uno, preguntamos a otro, otros van a los hechiceros, a los curanderos, van a la umbanda, van buscando diferentes métodos para poder encontrar una paz, pero no encuentran. Solamente turbación de espíritu que sigue, y tal vez yo no digo nada, en lo económico tal vez se pueda resolver algunas cosas, porque también a veces el diablo lo da, pero digo, la paz de Dios, eso sí que no se puede comprar con nada. Te podés ir a un templo, umbanda, la brujería, hechicería, pero la paz no la vas a tener. La tranquilidad no la vas a tener. ¿Por qué? Uno lo habla por experiencia, porque también mi mamá me llevaba de chiquito a mí, y mi mamá, ¿saben cuántas cosas de hechicería contaba, de las cuales pasó, experimentó, que ella podía tener plata, y tenía mucha plata en un día, pero ¿qué pasa? Y llegó a tener 3 negocios, y bueno, en un tiempo tenía un buen pasar económico, yo me acuerdo de chico, tenía un buen pasar económico, pero ¿qué pasa? No tenía la paz, no tenía esa tranquilidad. Y así actúa el enemigo. Te da por un lado lo que tal vez te gusta, que es la plata, que representa el materialismo, todo eso, pero por el otro lado te trae la turbación, te roba la paz, y ahí está el mayor engaño del enemigo. La misma palabra lo dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El ser humano, por equivocación, busca el materialismo, quiere conseguir un montón de cosas, pero no busca a Dios. Y cuando no busca a Dios, no lo va a conseguir, porque es la trampa de Satanás. Te da, pero te quita por otro lado. Te da, pero te quita por otro lado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque mi mamá, cuando, miren, el negocio que tenían, prácticamente era cerrar todos los días a las 6 de la mañana, abría al mediodía, era mucha venta, mucha gente, pero 1 o 2 días que estaba cerrado tal vez, venían y le asaltaban y le desvalijaban todo el negocio. Entonces todo lo que se ganaba por otro lado se perdía. Más allá también que estaba enferma, estaba atormentada, que se sentía mal, y un montón de cosas que por un lado te da y otro lado te quita. Y vemos que así justamente produce el engaño Satanás para alejarte de Dios, buscar respuestas en lugares equivocados. Y hay un solo camino, como dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad, la vida. Vemos que el Señor se presenta como camino, Jesucristo. Como camino. Después, la verdad, porque no te va a mentir. Y la vida, ¿por qué? Porque te saca del sufrimiento. Eso es vida. Uno, hermano, una persona que vive sufriendo, está prácticamente muerto en vida. Eso no es vida. Eso es sufrimiento, es tormento, es malestar, es vivir mal. Y desea hasta la muerte, porque es mejor estar muerto que vivir sufriendo. Uno se lo plantea así, ¿no? Entonces vemos que el Señor nos dice, hay un versículo que dice así, el mismo Jesucristo lo dijo: tomad mi yugo, o sea, escuchad mi palabra, dice, haced mi voluntad y hallaréis reposo para vuestras almas. Hallaréis el reposo, y el reposo quiere decir descanso. Eso creo que lo queremos sentir todo, ¿no? Trabajamos para conseguir metas naturales, ¿para qué? ¿Para ser felices? ¿Querés tener un auto supuestamente para ser feliz? ¿Querés tener tu casa propia para ser feliz? ¿Querés tener tus matrimonios para ser feliz? ¿Tus hijos hermosos para ser feliz? Pero vemos que tal vez conseguimos todo eso, pero después nos encontramos con un vacío espiritual. Había una vez cuando estaba predicando, y siempre se dice esto: el día que me case voy a ser feliz. Eso dicen cuando son jóvenes.
Después cuando dice, bueno, ya está, pasó el amorío, el día que mis hijos tengan hijos, después el día que mis hijos estudien todo, el día que mis hijos se casen, el día que ya sea abuela, el día que me jubile, y nunca llega la felicidad. Siempre estamos esperando algo que nos dé esas metas que buscamos, que concretamos, pero al final nunca llega. Y ahí nos empezamos a preguntar el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido? El sentido primeramente es ser feliz, pero por metas naturales, como lo estoy enseñando, no lo logramos. Está bien que uno lo pueda alcanzar, pero que no ponga su esperanza ahí. La felicidad, el reposo, el descanso para nuestra alma se halla en Cristo. Él nos dio la paz, Él nos dio la vida. Y vemos que en la figura que tiene una muerte y una resurrección. Eso representa que muere la vieja naturaleza, muere el sufrimiento para el ser humano y te lleva a una nueva vida. La de resurrección, la de paz, la de tranquilidad. Y eso es lo mayor que puede tener, hermano, el ser humano. David en la Biblia lo decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y qué bueno, hermano, que uno pueda dormir, pueda reposar, pueda estar tranquilo. Me planteo muchas cosas, ¿no? Porque en el sufrimiento que tenemos, yo soy padre y creo que muchos son padres acá, me ponía a pensar, ¿no? A veces tenemos hijos que no estamos tan contentos con ellos, pero también por otro lado uno le da un poquito de gracias, decir, bueno, por lo menos no me pasa como otras personas, que están sus hijos en los vicios y muchas veces desesperados, 3, 4, 5, 6 de la mañana esperando que venga y que no venga con una mala noticia, que le han sacado la vida. Entonces eso es lo preocupante de ir a buscar un hijo a la madrugada, un nieto a la madrugada, y digo, bueno, no es mi realidad, pero es la realidad de muchos, tristemente es la realidad de muchos, y en eso yo le doy gracias porque es una cierta cobertura y me hace dormir reposadamente, tranquilo, porque a pesar de que muchas veces hay robos a los alrededores, muchas veces escuchar alguna balacera, pero digo, mis hijos están adentro de casa, estoy contento por eso, le doy gracias al Señor. Entonces, así también, hermano, esa misma protección quiere dar para cada uno, que no nos suceda que Satanás ataque por ahí. Porque cuando a un padre le tocan a un hijo, es lo mayor que te puede tocar. Y yo creo que ahí nos está mostrando la misericordia del Señor. ¿Qué protección quiere dar a cada uno? ¿Cómo lo quiere libertad del sufrimiento a cada uno? Que no se destruya la familia, porque lo económico tal vez se pueda recuperar, pero una vida ya no se recupera. Entonces, de ahí uno tiene una raíz de amargura que te consume muchas veces. Ver a un hijo, a un familiar que está en esa vida destruida, prácticamente te roba tu vida, te consume tu vida, te roba el gozo, te roba la paz. Y en esto es lo que me hacía entender la palabra de Jonás, que no tenemos que huir de la voluntad. No tenemos, porque cuando huimos de la voz del Señor, del llamamiento, cuando te llama para que vengas al camino, para que te arrepientas, para que le pidas perdón, para que aceptes que Él sea tu Dios, tu Salvador, es justamente ahí que va a comenzar la liberación en tu vida. Pero para eso necesitamos aceptar un gobierno, que no nos rebelemos, que le pidamos perdón, Señor, rebeldía, esa vida que no quiero vivir en la iglesia, que no quiero vivir escuchando tu palabra, que no quiero vivir orando, que no quiero, hay tantas cosas, ¿no? Que altercamos con Dios porque queremos vivir una vida a lo mundanal, pero sabemos que ahí están las aflicciones de espíritu y no necesitamos ser tan sabios, porque simplemente viendo un poquito el noticiero, las noticias, ya sabes cómo está todo dado vuelta. ¿Amén? Vemos acá también en el libro de Joel 1:16, libro de Joel 1:16, dice así la palabra: no fue arrebatado del alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y en el 18 dice: cómo gimieron las bestias, cuán turbado anduvieron los hatos de los bueyes,
porque no tuvieron pastos. Vemos acá la palabra, fue arrebatado el alimento, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Entonces esto lo relacionaba yo con lo que estamos predicando de Jonás, como muchas veces toca lo que más queremos, hermano, en lo que más ponemos énfasis, lo que más nos importa en nuestra vida, y eso nos roba la alegría, roba prácticamente la paz de nuestra alma. Empieza, como dice acá la palabra, no hay pasto y comienza la turbación. Y una mente turbada quiere decir que no tiene paz. Prácticamente alterado vivís, alterado, nervioso, inquieto, porque está esperando todo el tiempo malas noticias. Así es una alma sin Dios. Cuando no tiene, como dice acá, los pastos que representa la palabra, que representa la esencia de Dios, que representa, como dijo Cristo, yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, ese es nuestro alimento, pero cuando no hay palabra, justamente nuestra alma se seca, nuestra alma se turba, andamos turbados de espíritu, turbación, nervioso todo el día. ¿Te has preguntado por qué? Turbado, preocupado, inquieto todo el día, opresionado, con dolor de cabeza, con preocupaciones, con aflicciones. ¿Por qué todo el tiempo está así tu vida? Justamente porque está faltando la palabra. La palabra es nuestro alimento, la palabra es lo que nos va a dar esperanza, la palabra, porque justamente ahí nos da al Cristo como salida. Yo soy la puerta, dice. El que entra por mí, dice, va a entrar a la fiesta. Entonces vemos que Él se presenta como bendición. Entonces cuando nos están dando la palabra, nos están dando la esperanza. Están alimentando de esperanza nuestra vida para que nos fortalezcamos, para que tengamos al menos una palabrita de qué sostenernos para decir, bueno, hay una posibilidad. Voy a poner mi confianza en Dios, voy a hacer lo que dicen ahí, lo que está hablando el instrumento de Dios, lo que está hablando el pastor, la pastora, lo que te hablan los hermanos, porque acá cada uno tenemos experiencia en nuestra vida de cómo salimos de a poquito. Esto es algo que no le vamos a mentir. Es de a poquito, es un proceso, pero es efectivo. El pedir perdón para que nos libre de esos sufrimientos, de ese tormento, porque digo siempre, perdón. El perdón se traduce en esto, en liberación de pecado. Yo te perdono, te dice el Padre. Y cuando te está perdonando, te está dando la liberación. Lo vimos la vez pasada en el cuadro de Pedro. Cuando él estaba encarcelado, ¿qué hizo? El ángel dice que le abrió la puerta. Y así también el Señor nos abre la puerta de nuestras cárceles espirituales, donde sufrimos, donde nos atormentamos. Y entonces así quiere hacer el Señor para que descanse nuestra alma, para tener paz, para tener tranquilidad. Siempre el Señor se presentaba a las diferentes personas, pero más a sus discípulos. Le decía, paz a vosotros. Y eso es lo que quiere dar por su palabra. La paz, la tranquilidad, el regocijo que solamente en Él se halla. Y dice acá también, Jeremías 18.3. Jeremías 18.3. Tenemos que entender el cuadro también de Pedro. Hay tantos cuadros que nos muestran la misericordia de Dios. Cuando en el medio de la tormenta le clamaron los discípulos y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Cuando se estaba anegando la barca a causa de las olas. Y dice que el Señor se levantó y reprendió los vientos y se hizo una grande bonanza. Bonanza quiere decir paz. Entonces calmó las aguas. Y eso es lo que quiere mostrar en nuestra vida, que justamente hay mucho tormento, olas que quieren anegar nuestra vida, que nos quieren destruir. Pero cuando hay un clamor ahí de ir en dirección al Señor, de decirle, Señor, necesito tu perdón, necesito que cambies esta situación, lo que está hundiendo mi vida, espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se presenta el Señor y a pesar de que hayan tempestades, con su mano, con su autoridad,
justamente lo que produce la calma, y eso es lo que necesitamos experimentar, la calma en nuestra vida, la tranquilidad, para que nos saque la turbación de espíritu, para que hoy de noche puedas decir, bueno, hoy puedo dormir en paz, hoy puedo dormir tranquilo, hoy me estás hablando, hoy me estás mostrando mi condición, que tal vez sea el de Nínive, que nunca has escuchado, o tal vez el de Jonás, que estás en rebeldía, huyendo de la voluntad del Señor, y que Dios tocó tu cabecera por tu rebeldía, por ir en contra de la voluntad del Señor. Y dice acá también en Jeremías 18:3, Jeremías 18:3, dice así la palabra: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra nueva vasija, según le pareció mejor hacerla. 18:5 dice: entonces vino palabra de Jehová a mí diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Dice Jehová. Vemos acá la palabra, la visión a Jeremías. Él descendió y vio una visión en la casa del alfarero que estaba trabajando. Y dice, he aquí que la vasija de barro se fundía, dice, en sus manos, se echó a perder. Y la hizo de nuevo y volvió a hacerla según su parecer. Entonces yo entendía de acá que necesitamos caer en las manos de Dios, para que Él funda toda nuestra vida, haga una vida nueva, saque esta vida vieja, que ya no exista más esta vida vieja, de sufrimiento, de opresiones, de derrota, de pobreza, de miseria, de turbación, de nervio, angustia, preocupaciones. Eso lo quiere sacar el Señor, pero para eso necesitamos someternos de la mano del Señor. Y someterse es entregar nuestra voluntad, nuestra vida toda. A ver, siempre usan una figura en la misma palabra del Señor que dice humillación, o entrega, o tomar la cruz, crucificar nuestros pecados. Usa distintas figuras, pero ese humillarse representa entregar nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. En la antigüedad lo que tenían es que usaban una figura que cuando había una persona delante de otra y se rendía, o estaba delante de un rey, entonces se postraba totalmente, se tiraba al piso, reconociendo la autoridad, reconociendo la soberanía y reconociendo que, o diciendo más bien con su cuerpo, mi vida está en tus manos. Mi vida está para hacer tu voluntad, está a tu servicio. Así también eran los siervos con los amos. Se postraban, se reverenciando así, ¿no? Entonces esa es la figura que nos enseña acá. Ponerse en las manos del alfarero es entregar nuestra vida diciendo, acá está, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Pedir perdón? Sí. ¿Porque hay altercado? Sí. ¿Quieren entregar su vida? No. Por naturaleza queremos hacer nuestras cosas. Por naturaleza queremos llevar nuestra vida. Por naturaleza queremos tener razón. Dice la palabra en Efesios 5:22, la carne lucha contra el espíritu para que no hagáis lo que quisiera. Tal vez ahora te sienta bien, pero la próxima reunión capaz que no vas a querer venir a la iglesia y se presenta algo mejor. Y vos estás bien, vos tenés la calabacera, está todo bien, la tranquilidad, ¿no? Representa eso. Pero después cuando viene la oportunidad de venir a la casa de Dios para que te bendiga más, para que se mantenga esa calabacera, o sea, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, optás por hacer a tu manera, por irte de la casa de Dios cuando necesite voy a ir. Entonces ese es el peor error, porque nosotros tenemos que ampliar y tenemos que hacer crecer esta bendición. Que no se vaya, que no nos conformemos con poco, hermano, porque Dios quiere dar abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Entonces de esa abundante bendición, de ese abundante conocimiento, porque son muchas las maneras que Satanás actúa para destruirnos. Yo estoy escuchando, por ejemplo, yo estoy predicando hace 20 años y todavía me di cuenta que tengo muchas cosas en que me engaña Satanás, que no las entiendo, no las comprendo, o que pensaba que la entendía, hasta que escuchando una prédica, algún instrumento, me abrió la cabeza otra vez y digo, ¿cómo puede ser que me engañó así? De la misma manera, con diferentes artimañas, chiquitas tal vez, pequeña diferencia, pero uno no se da cuenta en su razonamiento. Y empieza a decir el por qué me sucedió, el no entiendo, el yo tengo razón,
el otro es el culpable, porque en los matrimonios ¿a quién culpamos? ¿O es nuestra esposa o es el esposo, no? Muchas veces salen malos hijos. ¿A quién le echamos la culpa? Si mis hijos no fueran así, viviría una vida de tranquilidad. Me duele la cabeza, ¿por qué? Porque este está en el vicio, porque este anda en el mal camino, porque me trae preocupación. Entonces, todas esas cosas están en nuestra mente. Razonamos, pero justamente ahí es la hora de someterse. De decir, Señor, perdóname, estoy andando en caminos equivocados. Este no es tu camino, porque la misma palabra lo dice. Sus caminos son todos paz. Pero el camino que está transitando la vida es turbación, opresiones, nervio, angustia, preocupaciones, dolor de cabeza, descontento, una vida miserable, una vida sufrida. Y eso no quiere el Señor para cada uno de nosotros. Dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de Dios. Y conocer a Dios es sentir la paz, es sentir la tranquilidad, es vivir una vida llena de reposo, sin aflicciones, sin sufrimientos, hermano. Vas a tener, problemas van a haber, pero con el Señor, como dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o todo lo que puedo con Cristo. Entonces, ya cuando te da una dirección, un conocimiento, una fortaleza, entonces, cuando venga un problema lo vas a resolver, pero como lo dice el Señor, de la manera que lo dice el Señor, que es pidiendo perdón, que es confesando, porque cuando se presenta aflicción, ¿la aflicción qué es? Es producto del pecado. Y ahí tenemos que descubrir, ¿por qué me viene esta aflicción? ¿Por qué me viene esta preocupación? Entonces, ahí empezás a indagar la palabra, o te empieza a hablar el Señor y te dice, este es el pecado. Acá te está haciendo errar Satanás. Acá te está engañando y por eso estás sufriendo, por eso vivís la vida miserable. Por eso vivís una vida destruida. Entonces te apunta tu pecado para que te sometas a la voluntad del Creador, para que te ponga en manos del alfarero, como dice acá. Entonces, dice acá la palabra, y volvió a hacerla según mejor le pareció hacerla. Entonces, eso representa, hermano, que haga el Señor lo que quiera. No importa, si me va a hacer bien, que haga lo que quiera de mí. Él nunca va a hacer mal. Él nunca te va a destruir. Porque si sos sus hijos, o si está en el plan de que sean su hijo, es para bendición. Cuando la palabra mismo habla de herencia, herencia habla de un bienestar, de una riqueza que deja el padre para el hijo. Y así también quiere que vivamos una vida bendecida, no solamente que seamos hijos de Dios, sino que disfrutemos de cada cosa que el Señor nos quiere regalar o que el Señor nos quiere dejar para nuestra bendición. Dice acá en el 6, no podré hacer de vosotros como este alfarero, dice Jehová. Y esa es la pregunta que nos hace Dios. Todo depende si nos ponemos en sus manos para que transforme nuestra vida. ¿Queremos ser felices? Me pongo en las manos de Dios. ¿Quiero seguir sufriendo? Llevaré esa vida lejana de Dios. Pero por supuesto, nunca vas a sentir la paz, nunca va a haber un descanso, sino que como naciste vas a descender al sepulcro, una vida llena de sufrimiento, y eso de los que nos quiere privar el Señor, nos quiere sacar de una vida totalmente sufrida. Dice acá la palabra también, segunda de Timoteo 4, 9 al 11, segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Trato de hablar lo más sencillo que uno pueda entender. Hay mucha profundidad en estas palabras, pero entendiendo que hay gente por primera vez, hay gente que no tiene mucho entendimiento, entonces uno trata de ser sencillo en el lenguaje para poder entender que la felicidad representa a Dios y Satanás representa el sufrimiento del ser humano. Dice en 2 de Timoteo 4:9, dice así Pablo a Timoteo, procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y dice en el 11, solo Lucas está conmigo. Vemos cuando dice, procura venir a verme pronto. ¿Qué entendía yo acá? Pablo lo está escribiendo prácticamente de la cárcel. Él ya iba a ser ejecutado.
Pero entendiendo esto en esta palabra, procura venir a verme pronto. Entonces Dios da oportunidades. Dios da oportunidades, pero muchas veces por cárceles, como lo están pasando cada uno. Vos tenés cárceles espirituales, cada uno tenemos una cárcel espiritual, un problema. Pero ahí estaba el instrumento de Dios, Pablo, para hablarle de la palabra, para instruirlo a Timoteo, y así también nos llama justamente en nuestras cárceles espirituales para escuchar la voluntad del Señor. Cada uno tiene diferentes cárceles, pero justamente esas cárceles son las que nos llevan a escuchar la respuesta. ¿Qué nos quiere hablar el Señor a nosotros? Y como dice acá la palabra, pronto, porque es ahora, es urgente, porque no podés llevar una vida así destruida. Ya mucho sufrimiento, mucha aflicción. Algunos son jóvenes, 20 años, pero tienen sufrimiento. Otros tienen 40 años, tienen sufrimiento. Otros tienen 50, como en mi caso, 50 años, y ya estoy prácticamente en la curva descendente, digo, ¿no? Porque todos tenemos un final. Es así, de eso nadie se salva. Y después de los 60, ya marcando la reserva, y en cualquier momento uno se puede ir. Algunos se van antes, otros después. Pero, ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Realmente con tranquilidad? ¿Hay paz en nuestra alma? ¿Logramos lo que concretamos? Toda nuestra juventud decimos, yo voy a lograr tal cosa, a tal año voy a tener mi casa, mi matrimonio, mi coche. Yo lo pensaba así. Pero ahora, la verdad que, como siempre digo, tengo una bicicleta nada más. Pero ahora ya ni bicicleta, le robaron la bicicleta a mi hijo. Así que ni siquiera eso. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que todos concretamos planes, pero sale todo al revés. Entonces, por eso mismo el Señor nos quiere llevar a su camino, para que no suframos, para que nos señale el camino por donde tenemos que andar, como dice la palabra, para hallar reposo a nuestra alma. Y dice acá la palabra, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Y Demas representa los que no quieren hacer la voluntad del Señor, los que se alejan. Y Demas se apartó amando las cosas de este mundo. Y amando las cosas de este mundo puede representar materialismo, puede representar tantas cosas, hermano, que nos alejan de la presencia del Señor. Y como hay otro grupo acá, dice, solo Lucas está conmigo. Y Lucas, su nombre quiere decir luminoso, quiere decir portador de luz. Y acá prácticamente lo que quiere decir, solamente la luz está conmigo. O solamente los que toman la luz, los que tienen la palabra, los que abrazan la cruz, como le decimos, los que piden perdón, porque en un corazón humillado, en un corazón arrepentido, justamente ahí va a posar el Señor. Entonces, justamente esas personas van a estar escuchando la voz del Señor. Y ahí es cuando tenemos que analizar, ¿quién soy yo? ¿Soy Demas o soy Lucas? ¿Quiero escuchar la voz del Señor? En mis cárceles espirituales necesito escuchar la voz del Señor. Necesito escuchar el instrumento. Y en esas cárceles son las que te permiten venir. Digo, todos venimos ¿por qué? Por el sufrimiento, ¿verdad? Todos. No hay uno que diga que vino porque amaba a Dios y quería conocer a Dios y quería conocer el camino sin problema. Eso es mentira, no existe. No existe. Todos venimos al arrepentimiento, al camino, porque queremos encontrar justamente algo nuevo para nuestra alma, la paz, el descanso. Y dice así la palabra en Juan 6:67, ya vamos a terminar. Juan 6:67 dice así la palabra: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso vosotros también iros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vemos, había venido una reprensión, le había apuntado el error y dice que muchos se apartaron de hacer la voluntad del Señor. Y vemos que le dice, ¿ustedes se quieren ir también? ¿Se quieren apartar también? Y Pedro tuvo el discernimiento, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí es cuando justamente se relaciona la palabra. Vas a tener aflicción, no te conviene. Si ya, ¿qué tenés que ganar? ¿O qué tenés que perder? Como para decir, estoy perdiendo en el mundo. Sí, cuando hay sufrimiento, prácticamente las demás cosas no tienen valor, hermano. Cuando hay sufrimiento del alma no tiene valor nada. Nada de lo que pueda ganar en este mundo.
Entonces ahí es cuando justamente nos apunta. Si se quieren ir, tomen una decisión, como dice acá la palabra. Pero tuvo el discernimiento de Pedro. ¿A quién voy a ir? Si ya vengo del mundo. Yo vine del mundo arrepentido. O sea, arrepentido buscando algo diferente. ¿Y cómo voy a querer volver al sufrimiento? ¿Cómo voy a querer seguir así mi vida? Opresionada, cargada, con espíritu de suicidio, espíritu de muerte, que me tomaba siempre por distintas cosas de jóvenes, que les toma porque dicen, según una encuesta, que los jóvenes son las personas más deprimidas, contra lo que muchos piensan, que están sonriendo siempre, pero llevan una vida depresiva, una vida que no lo pueden resolver. ¿O por qué también? Pónganse a analizar. ¿Por qué se vuelcan mucho a la droga, a los vicios? Queriendo hallar una solución. Y eso es lo que no nos damos cuenta, hermano. Esos espíritus que ya nos hacen sufrir desde nacimiento. Mismo lo decía en el Salmos de David. Dice que el ser humano ha sido formado del polvo. Ese es su nacimiento, el polvo que representa el pecado. Y así, en polvo fui formado y en polvo, bueno, así es toda nuestra vida. Sufrimiento continuo, pero el Señor tiene misericordia de nosotros, nos da oportunidad. Ezequiel 16, leímos la semana pasada también, Ezequiel 16 cuando decía, pasé junto a la faz del campo, junto a tu vida y te dije vive. Cuando estaba, dice, desprotegida, te arrojaron con menosprecio de tu vida en la faz del campo y dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti. No hubo ojo. Entonces, ¿quién va a tener? A ver, ¿quién se va a compadecer? ¿Será que el ser humano tiene problemas? Nadie se va a querer comprometer con los problemas de otro. Vemos cuando hay robos, había visto un video que le estaban asaltando a una mujer y le estaban sacando el teléfono y una vecina se asomó así, miró por la reja. ¿Quién va a abrir la puerta? Ninguno se va a querer meter. Todos tienen temor que sea, que te asesinen, que te maten o que sea la víctima. Entonces nadie te va a resolver. Entonces ahí justamente está la mano de Dios, como la figura del buen samaritano. Pasa y te levanta. La del samaritano fue así, que a un hombre lo agarraron ladrones y lo asaltaron y lo dejaron tirado junto al camino medio muerto. Y pasaban diferentes personas y nadie le dio una mano. Pero pasó el buen samaritano que representa al Señor y dice que le curó, le llevó al mesón, o sea, al hospedaje, pagó todos sus gastos, dice. Y bueno, eso la representa justamente la figura de Dios. El Señor es el único que va a tener misericordia. Por eso nos habla por la palabra. Nosotros damos las herramientas, damos la palabra, oramos por las personas, le mostramos cómo salir del sufrimiento, cómo ha hecho proceso en mí, un poco, digo, porque no todo está resuelto en mi vida, pero voy continuando para que resuelva todo en mi vida. Esto es un rompecabezas y hay que armarlo, hermano, para ser felices, para que tenga sentido en nuestra vida. Y dice acá la palabra en Hebreos 19, es el último versículo, 19, Hebreos 19 y 10. Hebreos 19 y 10. Dice así la palabra. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Jehová, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Entonces, hacer tu voluntad es hacer lo que vos me mandes. Es para hacer lo que me estás mandando. Dice la misma palabra que un siervo no hace su voluntad sino la voluntad del amo. Un esclavo no hace su voluntad sino la voluntad de su amo. Entonces, nosotros, como servidores de Cristo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad. Pero esta voluntad de Dios es para bendición. El mismo Señor lo dijo en Lucas 22, 42. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ahí representa que muchas veces es la voluntad del Señor, ahí le dolía, era un sufrimiento, la crucifixión. Pero para nosotros, algunas cosas que nos va a pedir tal vez sean incómodas, el venir a la iglesia, el orar. Parece una vida aburrida, ¿no? Para que uno que nunca ha escuchado la voz del Señor, pero sí el descanso que sentimos, hermano, eso es inalterable. Eso no te lo puede dar el mundo. Entonces, venimos a buscar el reposo, tenemos que hacer la voluntad del Señor.
escuchar la palabra y pedir perdón para que empiece a limpiar todo ese mundo de suciedad, de sufrimiento que representa la esencia de Satanás. Y dice en el 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice así, en esa voluntad somos santificados. Y dejamos esto en el final. Si Jesús no hubiera hecho la voluntad del Padre, nosotros no hubiéramos recibido la salvación. ¿Quién nos iba a predicar? ¿O cómo íbamos a ser salvos? No íbamos a tener salvación. Por eso Él murió, resucitó para darnos vida. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, dice que entregó a su Hijo para que nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Y la vida eterna representa la liberación de tu sufrimiento. Entonces, entendiendo esto, si el Señor no hubiera hecho la voluntad de su Padre, no hubiéramos tenido salvación. Y entendiendo y relacionando con el mensaje de Jonás, si vos no querés hacer la voluntad del Señor, a lo que te llama, a lo que te apunta, porque cuando vos pasas experiencia con el Señor, eso es lo que vas a predicar, lo que vas a hablar tu experiencia. Entonces, si vos no hacés la voluntad del Padre, ¿cuántos se van a perder? ¿Y cuántos van a seguir sufriendo? Tenés hijos, nietos, tenés hermanos, padres, ¿cuántos? Y queremos ir todavía en contra de la voluntad del Señor, cuando nos hacen mal a nosotros y vemos que están sufriendo nuestros seres queridos, y tal vez no hacemos nada. Por eso mismo tenemos que hacer la voluntad del Señor, el pedir perdón para que el Señor haga la obra. Amén. Cerremos los ojos todos juntos, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una pequeña oración así. Yo voy a guiar y ustedes van a repetir conmigo. Amén. Señor Jesús, en este día tú me has hablado de hacer tu voluntad, de pedirte perdón, de confesar mi vida miserable. Perdóname, Señor. Necesito tu liberación. Perdóname, Señor. Entra a mi vida. Haceme entender que hacer tu voluntad está la bendición. Perdóname, Señor. Necesito ser libre de este sufrimiento, de este tormento. Necesito que gobiernes mi vida. Necesito ser feliz. Perdóname, Señor. Te acepto como Salvador. Entra a mi vida. Perdóname, Señor. Amén. Que el Señor bendiga a todos. Amén. Ahora vamos a cantar unos coros.